Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre si existió algún Jedi que no quiso pelear en la Guerra de los Clones, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y acceso al Discord exclusivo y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, teniendo también actualizaciones de un cómic que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Isri65000, nos cuestiona si será posible ver la participación de Omega en el live action en la serie del libro de Boba Fett. Y la verdad, Masters, lo he dicho una y otra vez. Después de haber visto al joven Luke Skywalker en el Mandalorian, creo que todo será posible en las series live action del Filoniverse. Y sobre todo lo digo porque podremos ver muchas cosas que queremos ver en el futuro nosotros los fans, o varias que ni siquiera nos imaginamos, como podría ser justamente ver a Omega en el live action. Claro, sería un tanto raro ver a Temuera Morrison con una peluca vestido de mujer, pero quizás Lucasfilm podría usar algún truco o hasta una actriz. Aquí más bien, Masters, creo que aún es demasiado pronto para que se dé algo así en el libro de Boba apareciendo una Omega adulta. No obstante, ya sabiendo qué rayos pase con ella en temporadas futuras del Bad Batch, creo que ella sí podría aparecer en alguna otra serie. La verdad, Masters, veo un poco remota la posibilidad de que ella salga en el libro de Boba, pero nunca se sabe. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Hulky 10, nos cuestiona si sería posible que Nala Se saboteó el programa de clonación del Imperio Galáctico, como vimos que no lo tenían concretado en el Mandalorian y por consiguiente también conflictuando la contingencia del Emperador Palpatine en el episodio 9. Y la verdad es que esta pregunta del Master Hulky me voló la cabeza, Masters, ya que se me hizo bastante realista con lo que está pasando actualmente con Star Wars, porque literalmente puede ser que la mente maestra que es Dave Filoni puede estar haciendo ahora mismo un Galen con Nala Se en la serie del Bad Batch para que se nos cuente en esta serie animada cómo ella, al estar contra su voluntad trabajando para el Imperio y al haber estos destruido su lugar de origen, ella pues pueda sabotear en el futuro los experimentos de clonación del Imperio como tal cual lo hizo Galen Erso en Rogue One con la Estrella de la Muerte. Podría ser casi una rima perfecta. Creo, Masters, que esto es una gran posibilidad para entender cómo, a pesar de que pasaron 20 años hasta la Guerra Civil y luego otros 30 hasta la Segunda Guerra Civil, ni el Imperio ni Palpatine con todo su poder lograron perfeccionar la tecnología de clonación. En esto, pues, Nala Se podría ser fundamental, ya que solo tenemos evidencia de esbirros clonados como Snoke y esos que hemos visto tanto en el Mandalorian, los cómics de Darth Vader o en el episodio 9. Y creo que hay una gran posibilidad de que la historia del Bad Batch ligada a Nala Se nos dé mucha carnita en lo futuro para entender por qué rayos el Imperio no tuvo clones al por mayor, ni tampoco Palpatine un plan mucho más rápido o elaborado para no morir mediante el uso de clones. Así que en este sentido, creo que por ahí pueden encaminarse a algunas de las temporadas futuras del Bad Batch en su conflicto, ligándose mucho más a las series live action del Filoniverse. Todo pues con todo lo que esconde la instalación del Monte Tantis en el planeta Wayland, donde está ahí capturada para hacer experimentos Nala Se. Es así que nuestra tercera pregunta, proveniente del Master José Pedro Coaquina, él nos cuestiona si Kanan y Hera se encontrarán en la segunda temporada del Bad Batch. Y la verdad, Masters, aquí entramos en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable. Pero de acuerdo a lo que hemos visto ya en el Bad Batch, todo parece indicar que esta serie continuará siendo el escenario perfecto para servir como una precuela para otro contenido que también fue creado recientemente para la saga con nuevos personajes y que sobre todo sabemos poco de su pasado específico. En este caso me refiero a los protagonistas de Rebels como son Kanan, Hera o Chopper, que ya los vimos en el Bad Batch, pero esto también podría darse con algún otro. Pero también esta situación podría pasar en una futura temporada 2 del Bad Batch, con algún elemento que veamos en el libro de Boba, Ahsoka o en las temporadas del Mandalorian, explicando por qué no en la serie animada el origen de quién rayos salvó al niño Grogu de la Orden 66, o sirviendo esta serie animada para explicar más de por qué veremos más tarde a Cad Bane en el live action, como ya nos han anunciado varias filtraciones recientes que veremos al duros. El punto, Masters, es que si yo tuviera que apostar sobre Kanan y Hera encontrándose en una futura temporada 2, creo que esto podría darse sobre todo más avanzado el Bad Batch.
ya que por ejemplo los cómics de Kanan nos cuentan que él pasa un cierto tiempo con el alienígena Janus Kasmir tras sobrevivir la Orden 66. Así que prácticamente parte de su adolescencia temprana se nos cuenta en esos cómics. Claro, como pasó en el Bad Batch, se podría reinterpretar ciertas cosas de Kanan y Hera, sobre todo en cómo ellos podrían conocerse, y esto bien podría darse en la temporada 2, sobre todo si avanzamos un poco en la línea del tiempo, Masters. No obstante, la novela del canon, Un Nuevo Despertar, es en realidad el primer indicio que conocemos de Kanan y Hera trabajando juntos. Y en esta novela es donde Jarrus decide formar parte de la tripulación del fantasma de Hera, la cual curiosamente esta sucede 4 años antes de la temporada 1 de Rebels, así que ambos ahí ya eran adultos. Por lo que bien el Bad Batch podría darnos algún momento de cómo se conocieron para enriquecer su historia, cosa que claro es perfectamente posible. No nos olvidemos que el buen Dave Filoni ya nos dijo que debemos de pensar Star Wars de forma no lineal, porque esta historia siempre se irá perfeccionando a medida de que avance el tiempo. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, proveniente desde Patreon del aprendiz Sith Mauri Baldovino, él nos cuestiona si Yoda se comunicó o tuvo contacto con otro Jedi en su exilio. Y sí, Masters, la pregunta es hasta cierto punto sencilla, ya que el propio maestro Yoda le dice a Obi-Wan que tendría entrenamiento en la fuerza para él tras que venciera a Darth Vader justo en el final de la venganza de los Sith. In your solitude on Tatooine, training I have for you. Training. Esto nos prueba que de una forma u otra Yoda y Obi-Wan estuvieron en comunicación porque fue precisamente el pequeño maestro verde quien de una forma poco vista en la saga le enseñó a Kenobi a comunicarse así con Qui-Gon Jinn para así hacerse más tarde un fantasma eterno. Y claro, Masters, algo de esto puede explorarse en la serie de Obi-Wan que veremos en el 2022 si acaso Yoda llega a aparecer ahí. Pero también la serie de Rebels nos ayuda perfecto en esta situación, porque sabemos que el maestro Yoda desde el templo Jedi en Lothal pudo comunicarse mediante la fuerza con varios de los protagonistas de esta serie. Primero, claro, con el Padawan Ezra Bridger interviniendo para que él tuviera su primer cristal Kyber, pero también más tarde en la temporada 2 con Kanan Jarrus, hablando con él cuando él buscó algo de guía en la fuerza, cuando este Jedi se sentía un tanto temeroso por ser el maestro de Ezra. Y ahí, claro, Kanan terminó superando la prueba y haciéndose todo un caballero. Thank you, Master. Thank you? Nothing have I done. Y por si fuera poco, también en ese mismo templo vimos que Ahsoka y Yoda alcanzaron a verse y reconocerse brevemente. Así que estos Masters son algunos de los ejemplos de individuos Jedi con los cuales Yoda estuvo en contacto de diferentes maneras, Master. Es así que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Master Nicolás nos cuestiona si existió algún Jedi que no quiso pelear la guerra de los clones. Y sí, Masters, aquí hay que considerar algunas cosas para entender a profundidad este punto. Por un lado, no todos los Jedi se dedicaban en la guerra de los clones a pelear en el campo de batalla o dirigir a los ejércitos como lo hicieron Obi-Wan Kenobi, el maestro Ki-Adi-Mundi o Anakin Skywalker y muchos otros, sino que había otros Jedi como la maestra Shaak-Ti que hacían lo suyo no peleando propiamente en el frente todo el tiempo. Claro, sabemos que ella sí lo hizo en la primera batalla de Geonosis donde empezó esta guerra, pero esta Jedi la mayoría del tiempo se dedicó a entrenar clones y a supervisar la entrega de estos hacia el ejército de la República. Inclusive en el mero momento de su muerte, ella no estaba en batalla, sino que en realidad estaba meditando en el templo Jedi en Coruscant, y ahí fue donde Anakin le dio la puñalada por detrás durante la Orden 66. Por otro lado, había algunos Jedi que tenían labores en el templo o en otros distintos lugares, como era la bibliotecaria Yocasta Nu, la cual netamente se dedicaba a cuidar el acervo de los Jedi, y este era un personaje que para nada era reconocida por pelear en una guerra. Y lo mismo pasaba con otros Jedi veteranos que estaban ya en pleno retiro, entrenando sobre todo a los más pequeños como se dio con el maestro Teras y Nube. O claro, también con otros Jedi que se dedicaban únicamente a buscar a nuevos niños sensitivos a la fuerza por toda la galaxia para pedirle a sus padres que los entregaran a la Orden Jedi.
Ojo, porque lo mismo pasaba con los Jedi que tomaban el voto Varash, que recordemos, Masters, que básicamente era un voto de penitencia en un templo lejano durante un cierto tiempo establecido, donde el Jedi en cuestión se alejaba de todos los asuntos de la orden, inclusive, claro, la guerra de los clones. Y justo con esto, el viejo maestro Kira Kinfila fue un Jedi que no quiso participar en la guerra de los clones porque había tomado previamente este voto. Por eso, pues, no participó en la guerra de los clones, y cuando se activó más tarde la Orden 66, él no fue atacado por los clones porque estaba justamente en este lugar remoto de los Jedi. Aunque, para su pesar, este maestro Jedi más tarde será cazado por el mismísimo Darth Vader y vencido por este para así robarle su primer cristal Kyber. No obstante, Masters, también debemos recordar que participar en la guerra de los clones fue un tema complejo para todos los Jedi, y esto es algo que se explora mucho en el episodio 2 y en el contenido relacionado a este. Y algunas estampas de esto nos la da el propio Consejo Jedi y el Maestro Yoda o hasta Mace Windu. Y curiosamente, los cómics canónicos de Mace Windu nos cuentan que el Maestro Jedi no quería entrar en la guerra de los clones ni siquiera ser un general, algo que incluso él habla con Ki-Adi-Mundi. Y él se sentía obligado más que nada a defender a la República, pero no era algo que quisiera. Pero curiosamente, cuando Mace Windu, tras la batalla de Geonosis, acudió a su primera misión oficial ya en la guerra hasta el sistema Hisrich, ahí lo hizo aún teniendo muchas dudas, y acudió en esa misión al lado de sus hermanos de la Orden, Proced Dibs, Kit Fisto y la Padawan Risa Mano. De ahí estos Jedi pudieron ver las atrocidades que los separatistas y la guerra estaban trayendo a un sistema como Hisrich, e inclusive, claro, viendo la consecuencia de su propia intervención. Pero esto causaría una gran duda, particularmente en el maestro Jedi Proced Dibs, quien se daría cuenta que la intervención de los Jedi causaba bajas en los alienígenas locales y que el Consejo Jedi y Windu habían reservado cierta información sobre que los ejércitos separatistas estaban usando la flora local de aquel mundo como una fuente de energía poderosa para sus ejércitos. Y con este contexto, a pesar de que Dibs fue a esa misión, es ahí donde él decidió no pelear más en la guerra, y todo esto se lo echó en cara al propio maestro Mace Windu, diciéndole que no estaba de acuerdo con la guerra, sobre todo con el rol de los Jedi en ella, ya que nada de lo que estaban haciendo se alineaba con su doctrina. Claro, Dibs llevaría las cosas demasiado lejos, cegado por sus propias emociones a flor de piel, y más tarde golpearía y retaría un duelo a muerte al mismísimo Mace Windu, cosa que finalmente Mace Windu resolvería de gran manera con su sable de luz amatista. Y por eso más tarde Proced Dibs sería enjuiciado como un hereje, acusado también de insubordinación por haber atacado a un general Jedi. Claro, en parte él tenía razón al haber disentido, pero también lo hizo con ciertos métodos oscuros, y esto lo llevó más tarde a dejar la orden y convertirse así en el 10º hermano inquisidor. Así que básicamente esto, Masters, nos demuestra otra situación de un Jedi que no quiso pelear en la guerra de los clones por sus propios motivos. Y como podemos ver, Masters, los Jedi desde diferentes puntos de vista pudieron reflexionar o tener distintas tareas que no siempre implicaba pelear en el campo de batalla de la guerra de los clones. Lo cual, claro, nos da mucho más contexto de ese crudo periodo que concluiría, claro, en el complot para eliminar a toda la Orden Jedi. Pero si también te interesa conocer por qué Obi-Wan no notó el momento mismo que Anakin cayó al lado oscuro, a diferencia de Ahsoka o Yoda, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.